Masejet Baba Batra Daf Peyalef Amudalef 81a, 3 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hakonesh Neilanot Betox de Javero, Jarez de lo Kana Karka. Rabbi Meir Omer, Kana Karka. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona, por decir Shimón, es dueña de un campo llena de árboles plantados. Viene su compañero, por decir Reubén, y le compra a Shimón 2 árboles y no menciona nada respecto a la tierra. Dice Tanakama, queda incluido en esa venta, en esa compra y venta, únicamente esos 2 árboles y no queda incluido nada de la tierra, ni la tierra alrededor del tronco, ni la tierra que se encuentra abajo del tronco. Sin embargo, Rabbi Meir discute y dice no. Si fueron 2 árboles que se vendió, aunque no se mencionó nada respecto a la tierra ni de alrededor ni de abajo, 2 árboles, opina Rabbi Meir, ya son considerados un campo de árboles. Y por lo tanto asumimos que el vendedor y el comprador tuvieron intención en vender y comprar los árboles con la tierra alrededor. A diferencia de Tanakama, que Tanakama opina que para que sea considerado un campo de árboles necesita mínimo 3 árboles. Y por lo tanto, ya que fueron 2, en este caso, si no se menciona nada respecto a la tierra, opina Tanakama que solamente quedan vendidos los árboles y nada de la tierra. Sigue diciendo la Mishnah: Higdilu, lo yeshafe, ve'aole min hageza shelo umin hashorashim shel baal hakarka, ve'imetu en lo karka. Kana shelosha, kana karka, Igdilu yeshafe, ve'aole min hageza umin hashorashim shelo, ve'imetu yesh lo karka. En esa segunda parte, la Mishnah nos habla, en el caso que hubo una compra y venta de 2 árboles nada más, que según Tanakama, que la halajá es como él, si se mencionó solamente árboles y no se habló nada de la tierra, queda incluido nada más 2 árboles y nada de la tierra. Nos dice la Mishnah, la consecuencia de esto es que si los árboles crecieron demasiado, de tal manera que las ramas se expandieron muchísimo, ¿sí?, y está haciendo sombra a mucha parte del campo de Shimón, ¿sí?, no puede venir el dueño de la tierra, Shimón, y decirle que ¿qué? Córtame las ramas. Porque ya que le vendió el árbol y no hay nada de la tierra incluido, solo el árbol, ¿sí? Pero el árbol es todo el árbol. Entonces no puedes decir, córtame parte del árbol. Igualmente, todo lo que sale del tronco, todo lo que nace del tronco, nuevos crecimientos, nuevos brotes, ¿le pertenecen a quién? Al comprador, a Reubén. Pero lo que sale de las raíces, que se encuentran en donde las raíces, debajo de la tierra, y la tierra le pertenece a quién? A Shimón. Pues esos brotes nuevos que salen de la raíz, pero debajo de la tierra, le va a pertenecer a Shimón. Y otra consecuencia que hay es que si el árbol se murió, ¿sí?, no puede venir ahorita Reubén y volver a plantar. ¿Por qué? Porque lo que le vendió es nada más el árbol y nada que ver con la tierra. Ese árbol y nada que ver con la tierra. Sin embargo, aumenta la Mishnah y dice, ¿qué pasa si el comprador le compró a Reubén, el comprador le compró a Shimón, el vendedor, 3 árboles? Ahí, según Tanakama, ya es considerado un campo de árboles y por lo tanto, Minastam, ¿sí?, cuando le vendió Shimón a Reubén 3 árboles, que normalmente 3 es considerado un campo de árboles, incluye también la tierra alrededor y la tierra que está abajo del tronco también. Y por lo tanto, si se expandió mucho el árbol, ¿sí?, y está haciendo mucha sombra en otros lugares del campo de Shimón, o sea, se expandió más de la tierra alrededor que queda adquirida a favor de Reubén, pues puede venir ahorita a Shimón y decirle, no, córtame eso. ¿Por qué? Porque yo te vendí el campo de árboles, lo que está dentro de esa tierra, de alrededor, y no más. Otra consecuencia que haría en este caso es que los brotes que salen, ya sea del tronco, ya sea de las raíces que están debajo de la tierra, ahorita le va a pertenecer ¿a quién? A Reubén. Y por último, si el árbol se murió, pues va a poder venir Reubén y sembrar uno nuevo, ya que la tierra en este caso también es de Reubén, la tierra de alrededor, ¿sí?, de abajo del tronco. Así nos dice la Mishnah. Básicamente, tenemos una discusión, como mencionamos en la primera parte, entre Tanakama y Rabbi Meir,
si dos árboles, cuando se compra y vende dos árboles, ¿es nada más dos árboles o también incluye la tierra alrededor? La Gemara a continuación nos trae otra Mishnah de Masejet Bikurim, que aparentemente es la misma discusión entre Tanna Kama y Rabbi Meir. Tran Hatam, Hakone Shenei Lanot Betoch Shel Javero, Mevi Ve'eno Kore. Rabbi Meir Omer, Mevi Ve'kore. La Mishnah Masejet Bikurim, hagamos una pequeña introducción. ¿Qué es Bikurim? Primicias, ¿sí? Hay 7 especies de Eretz Israel, que de ellas se traen primicias. Las primeras que salen se traen al Bet Hamikdash. ¿Se le da a quién? A los Kohanim para que lo coman, ¿sí? Cuando se traían, se leían unos versículos, ¿sí? Entonces se traía Hava'a Vekriya, se traía y se leía unos versículos. La Mishnah Masejet Bikurim, capítulo 1, Mishnah 6, nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Shimón tiene un campo con muchos árboles y Reubén compra dos árboles y no se menciona nada respecto a la tierra. Y de ahí salieron unas primicias, ¿sí? ¿El comprador Reubén tiene que traer primicias de ahí o no? Dice la Mishnah Mahloket. Tanna Kama opina, tiene que traer Bikurim, primicias, pero no lee los versículos. Me vive, no core. Sin embargo, Rabbi Meir dice no, tiene que traer y tiene también que leer los versículos. Me vive, core, ¿sí? Aparentemente es la misma discusión, ¿sí? Rabbi Meir opina que cuando compra dos árboles, Mevi y Coré trae y lee versículos porque opina que cuando hay dos árboles ya es considerado un campo de árboles y probablemente está incluido también la tierra. Y por lo tanto trae Bikurim y también dice los versículos, a diferencia de Tanna Kama, que opina cuando hay dos árboles, nada más árboles y no tierra, y por lo tanto trae los Bikurim, pero no lee los versículos. ¿Por qué tiene que traer y por qué no tiene que leer? Vamos a verlo más adelante. Así, aparentemente, estas dos Mahlokot son los mismos personajes. Tanna Kama y Rabbi Meir discuten el mismo concepto, la misma esencia de discusión en ambos lados, aquí y en la Mishnah Masejet Bikurim que acabamos de leer. Sin embargo, dice la Gemara lo siguiente: Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Mechayev haya Rabbi Meir af belokeach perot min hashuk. Mimai, midekatan Mishnah etena migditan ale, deyesh lo karka pshita de mevi kore. El ashmamina Mechayev haya Rabbi Meir af belokeach perot min hashuk. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel y nos dice un hidush, nos dice una novedad. Nos dice, en realidad, en Bikurim, en primicias, Rabbi Meir opina que no solamente cuando compró dos árboles, como nosotros entendimos, que Rabbi Meir opina que cuando compró dos árboles, ya que son dos, incluye también que, según Rabbi Meir, dos es un campo de árboles, y por lo tanto incluye también la tierra de alrededor. Y por lo tanto trae los Bikurim y también lee los Pesukim. Dice Rabbi Yehuda Shmuel, no. Rabbi Meir obliga a traer los Bikurim y también a leer los Pesukim, no solamente en el caso que compró los árboles, sino también en el caso que compró las frutas. Si fue al mercado y compró las frutas de primicia, también tiene que traer esas como primicia y leer los versículos. ¿Sí? ¿Y cuál es mi prueba? Así se Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, o sea, así dice Shmuel. ¿Y cuál es mi prueba? Dice, mira, porque hay dos Mishnayot, aquí en Masejet Baba Batra y Masejet Bikurim, que aparentemente Tanna Kama y Rabbi Meir discuten lo mismo. Entonces está extra esa Mishnah Masejet Bikurim. ¿Para qué fue dicha? Dice la mano, no. ¿Sabes para qué fue dicha? Deduce Shmuel, para decirte que en Bikurim, Rabbi Meir obliga a traer los Bikurim y también leer los Pesukim, no solamente cuando compraste dos árboles, porque decimos que el campo también está incluido, sino también cuando compraste únicamente ¿qué? Sino también en el caso de que compraste solamente las frutas del mercado, también tienes que traer las primicias. Así nos dice Shmuel, Hidush, que Rabbi Meir opina, repito, que tiene que traer Bikurim también si compró las frutas en el mercado. Y la Gemara de inmediato pregunta en contra de Shmuel, ¿cómo puede ser algo así? Ve'aketiv asher tavi me'artzecha, ha'u le'maut echutz ha'la'aretz, ve'aketiv admatecha, le'maut admat oved kochavim, ve'aketiv asher natata li, de'yavat li zuze ve'zabni behu. Pregunta la Gemara un segundo, ¿cómo puede ser algo así? ¿Cómo puede ser que Shmuel dice así? Si en el pasuk, en los versículos, en los pesukim, que uno lee en Bikurim, en primicias, está escrito asher tavi me'artzecha, que debes traerte tu tierra. Entonces, como tú me dices, Shmuel, que también si compró en el mercado las frutas tiene que traer. Sino tu tierra es que tienen que ser frutas de la tierra de Israel y no de la diáspora, pero no que tiene que ser tu tierra particular.
Sigue preguntando, pero está escrito otra palabra, admatejá. ¿Qué es admatejá? Tu tierra. Mashma, tu tierra. Y no frutas compradas en el mercado, tiene que ser de tu tierra. No, tu tierra se refiere, en Eretz Israel, como dijimos antes, de Me'artzejá. Y admatejá te viene a decir que tiene que pertenecer a un Yehudí y no a un gentil. Pero si es en Israel y le pertenecía a un judío, aunque no es tuya, si compraste las frutas, también tienes que traer esas como primicias. Sigue preguntando la Gemara, pero está escrito Asher Natat Ali. Y la Gemara entiende que esa netiná, que uno agradece a Dios que le dio a través de una tierra. Entonces, más que tiene que ser que le dio las frutas a través de una tierra. Y dice, no, que le dio las frutas a través del dinero que le dio. Que tuvo dinero y con eso fue a comprar al mercado. Entonces, no hay ninguna pregunta por ahora en contra Shemuel. Sigue preguntando la Gemara, Mati Rabba, Hakone Ilan Echad, Betoch Shel Javero, me vive no core, le fichelo kana karka, dibre Rabbi Meir, tiufta. Viene Rabba y pregunta en contra Shmuel de la baraita que acabamos de leer. Y es una pregunta que no tiene respuesta. Dice la baraita, una persona que compra un árbol de su compañero. O sea, Shimon, por decir, tiene un campo, ¿sí?, lleno de árboles plantados. Y viene Rubén, su compañero, y le compra un árbol. Un solo árbol. Dice la baraita, trae bikurim y no dice los pesukim. ¿Por qué? Porque como es solo un árbol, es nada más el árbol y no la tierra de alrededor. ¿Y quién opina así? ¿Quién dice esto en la baraita? Divrei Rabbi Meir. O sea que, así dice Rabbi Meir, o sea que vemos aquí en la baraita que todo lo que Rabbi Meir obliga a traer bikurim y a leer también los pesukim es únicamente cuando tienes también parte en la tierra. Pero si solamente tienes el árbol, por ejemplo, según la opinión de Rabbi Meir, como dice aquí la baraita, cuando compras solo un árbol, ahí en este caso traes bikurim, pero no lees los pesukim. Pregunta en contra de Shmuel y efectivamente dice la Gemara tiufta, nos quedamos en pregunta. En contra y así tomamos las palabras de Shmuel. Seguimos. Amar Rabbi Shimon ben Eliakim le Rabbi Elazar. Ma'ita amad Rabbi Meir beilan echad. Uma'ita amad Rabbanan b'shnei ilanot. אמר לו דבר שהראשונים לא אמרו בותם, תשאליני בבית מדרש כלביישני? אמר רבה, מהי קושיה? דילמא דרבי מאיר באילן אחד צפו כמספקא ליה. ורבנן בשני אילנות צפו כמספקא להו, ומספקא ליה, והקטן לפי שלא קנה קרקע, דברי רבי מאיר, אימר שמא לא קנה קרקע. La Gemara cuenta que le preguntó Rabbi Shimon ben Eliakim a Rabbi Elazar. Le preguntó lo siguiente. Otra vez, Rabbi Shimon ben Eliakim a Rabbi Elazar. Según Rabbi Meir, ¿qué es considerado un campo de árboles? ¿Cuántos tienen que comprar para que tengan, qué es considerado un campo de árboles? 2. Según Tanakama, Jajamim, ¿qué es considerado un campo de árboles? 3. Y por lo tanto explicamos que cuando le compró 2 árboles, ahí es incluido la tierra alrededor, porque eso ya es campo de árboles. Y según Tanakama, cuando compró 3. Le preguntó Rabbi Shimon ben Eliakim a Rabbi Elazar lo siguiente: ¿cuál es la razón que según Rabbi Meir, cuando hay un solo árbol, tiene que traer bikurim, pero no tiene que leer? Y según Jajamim, cuando son 2 nada más, tiene que traer bikurim y no leer. Dice la Gemara, de la misma manera que lo exentas de la lectura de los pesukim, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el Shertavim Artzejá de los pesukim que mencionamos antes, lo exentas de la lectura de los pesukim, pues también deberías de exentarlo ¿de qué? De traerte los bikurim. O sea, según cada opinión, según Rabbi Meir, cuando tienes 2, trae y dice los pesukim. Y según Tanakama, 3, trae y dice pesukim. Cuando hay menos, de la misma manera que no hay que decir pesukim, porque lo exentas de los pesukim, lo exentas de la derashá, ¿sí? Pues también deberías exentarlo de que de trae los bikurim. Entonces, porque me dice que trae bikurim según Rabbi Meir cuando hay 1, o según Tanakama cuando hay 2, trae pero no lee. Así le preguntó Rabbi Shimon ben Eliakim a Rabbi Elazar. Le respondió Rabbi Elazar: no es correcto que me estás haciendo esa pregunta, porque esa pregunta no tuvieron respuesta los jajamim anteriores a mí, y me lo estás preguntando en el Midrash públicamente para avergonzarme. Si no lo sabían ellos, ¿cómo yo lo voy a saber? Entonces, ¿para qué me lo preguntas? Viene Rabá y ofrece la siguiente explicación. Dice, no, te voy a explicar. Puede ser, hasta ahorita nosotros entendimos que un árbol según Rabbi Meir y 2 árboles según Jajamim seguro no sirve. Seguro no es un campo de árboles y por ende seguro no adquiere
la tierra alrededor. Así hasta ahorita entendimos. Si por eso preguntamos, mira, si es seguro, pues de la misma manera que no hay que pesukim, pues de la misma manera que no hay que leer, tampoco hay que traer. Dice la Gemara, dice Rabba, no, puede ser que según Rabbi Meir, cuando hay uno, no es seguro, no es duda, es afek. Y según Tatakamá, cuando es dos, no es seguro no, sino es duda. O sea, según Rabbi Meir, 2 y según Tanakama 3, seguro sí. Según Rabbi Meir 1 y menos de eso, según Rabbi Meir 1 y según Tanakama 2, no seguro no, duda. Y por lo tanto, respecto a Bikurim, ¿sí? Entonces, Jumra trae. Respecto a Pesukim, no diga los Pesukim por Safek. Esa es la explicación que dice Rabba, bonita. Si de Mago dice pero no me cuadra, porque el lenguaje en la baraita de Rabbi Meir es que la razón que cuando compró según Rabbi Meir, ¿cuánto es necesario? 2. Y cuando hay uno, dice Rabbi Meir en la baraita, ¿por qué no adquiere la tierra de alrededor? Perdón, ¿por qué trae Bikurim y no lee los Pesukim? Le fiche loca a carca, porque no adquirió la tierra. ¿Qué significa no adquirió? No, seguro no. No, pues Safek. Dice, la podemos arreglar. Shema loca a carca, porque puede ser que no compró acá. Shema, duda. Entonces, si nos quedamos con la explicación de Rabba. Seguimos. Velejos de Dilma, Lav Bikurim Ninu, Bekamael Julim Lazara, de Magdish Lehu, de Abai Mechlinu, de Parik Lehu. Mira, Gemara ahorita pregunta lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir? Que según Rabbi Meir, cuando hay menos de 2, o sea 1, y según Tanakama, cuando hay menos de 3, o sea 2, tenemos Afek. Y por eso, no dice Pesukim, pero, vamos a preguntar por qué después no puede decir cuál es el problema que diga Pesukim. Pero por Safek no dice los Pesukim, pero sí tiene que traer. Los Bikurim sí tiene que traerlos. Bien, la me pregunta un segundo. Si es duda, el Bikurim los traes al Bet HaMikdash y lo metes a la Azara. Entonces, si es Bikurim, fantástico. Pero si no, es Julín. No es Bikurim, es Julín. Es que, ¿cómo se dice? Profano. ¿Sí? Julín. Y no puedes meter Julín a Azara, al Bet HaMikdash. Dice, no, estamos hablando, no, el caso aquí sería que Ale hace Ekdesh, lo consagra. Dice, mira, esto lo va a traer Bikurim por Safek. Entonces, si es Bikurim, fantástico. Y si no, lo consagro. Entonces, sí puede entrar al Bet HaMikdash porque hace Ekdesh. No lo consagra para el Mizbeach, obviamente, sino para el Bet de Kabait, ¿sí? Para que lo puedan vender y enseñar. Pero ya puede entrar al Bet HaMikdash. Dice la Gemara, pero entonces algo no me cuadra. Porque si es Bikurim, se le entrega a quién? Es Kadosh, se le entrega al Cohen y el Cohen tiene que comerlo. Pero si lo consagraste, no puede comer el Cohen. Dice, no, estamos hablando de un caso. El caso aquí sería que, como dijimos, Bikurim 50%. Y también si no lo consagras, se lo entregas al Cohen y después le redimes la santidad. Entonces, ya que redimes la santidad, el Cohen ya va a poder comerlo. Seguimos. Vedim alav Bikurim ninu. Vekamaf kalem lehu mitruma o maaser de mafrish lehu. Bishlama truma gedola yair le Cohen. Maaser sheni nami yair le Cohen. Maaser ani nami yair le Cohen ani. Era maaser rishon de Levihu. Leman yair le. De yair le Cohen que Rabbi Elazar ben Azariah. De Tana truma gedola le Cohen. Maaser rishon le Levi. De Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azariah Omer. Maaser rishon le Cohen. La Gemara sigue preguntando. ¿Qué dijimos? Que cuando es duda, o sea, según Rabbi Meir, menos de 2, 1, y según Tanakama, menos de 3, o sea, 2, hay que traer los Bikurim, las primicias, pero no se dicen los Pesukim. Dice un segundo, pero ¿cómo trae los Bikurim? La halajá es que cualquier cosecha para poder comerla, tienes que sacar Trumot y Maasrot. Brevemente, digamos, Terumá Gedolá, que es 2% midá Benonit, se le da ¿a quién? Al Cohen. Después de lo que queda, el 98% que queda, se saca Maaser Rishon, primer diezmo. ¿A quién se le da? A Leví. Después se saca un segundo diezmo, dependiendo del año. El primer año, segundo año, cuarto año y quinto año, ¿sí? Primero, segundo, cuarto y quinto, es Maaser Sheni. ¿Qué es Maaser Sheni? Lo puede comer cualquier persona, pero tiene que comerlo en Jerusalén. El tercer y sexto año, ese segundo diezmo, es Maaser Ani. Se le da a un pobre. Ahorita Bikurim, ahorita si una persona no saca esas cosas, es tebel, prohibido comer. Ahorita los Bikurim, las primicias, no son necesarias que le saquemos ¿qué? Trumot y Masot. Se le puede dar al Cohen y el Cohen lo puede comer sin que se le saque Trumot y Masot. Pero esto es únicamente cuando es Bikurim seguro.
Pero cuando es duda, dice la Gemara, ¿cómo vas a hacer con Trumot y Masrot? Le das al Cohen. Listo, parte, como es duda, esto le haces Ekdesh para que pueda entrar y después redimes para que se lo pueda comer, pero tiene que sacar Trumot y Masrot. Dice la Gemara, si estamos hablando de un caso que le sacaste Trumot y Masrot. Bien, la Gemara pregunta, un segundo. ¿De dónde sacas Trumot y Masrot? ¿De eso mismo? O sea, que eso mismo se lo das al Cohen con condición de Trumot y Masrot. Dice la Gemara, en Trumá que la puedo entender, porque Trumá, ¿quién le va de por sí? El bikurim se lo das al Cohen, le dice, mira, en caso que no, esta es Trumá Gedolá, te lo comes tú, no hay ningún problema. Igualmente, Maaser Sheni, que es en el año primero, segundo, cuarto y quinto, también puedo entender que se le da ¿qué? Se le da al Cohen. ¿Por qué? Porque Maaser Sheni, como dijimos, lo puede comer cualquier persona en Jerusalén, se lo puede dar al Cohen también. Igualmente Maaser Ani, el tercer y sexto año, que es el segundo diezmo. Maaser Sheni y Maaser Ani ambos son el segundo diezmo, dependiendo de los años. ¿Sí? Pues estamos hablando de un caso, podemos decir que el caso es que se lo dio a un Cohen que es pobre, entonces se lo puede dar a él. Dice la Gemara, pero Maaser Rishon, primer diezmo, ¿a quién se le tiene que dar? A Leví. Entonces, si tú quieres darle el bikurim, las primicias al Cohen, y el Cohen lo va a comer, pues no sacaste Maaser Rishon para Leví. Se podemos explicar en verdad que el caso es que aparte de esta que le estás dando al Cohen, sacaste Maaser Rishon sobre esto y le diste al Leví. Pero la Gemara está buscando una solución que sin sacar por aparte esa misma fruta, esta misma primicia, se la das al Cohen y le dice, mira, si es bikurim, no hace falta. Y si no es bikurim, pues está bien, aquí está tu Magdolá, cómetelo. Aquí está tu Maaser Sheni o Maaser Ani, cómetelo. Pero Maaser Leví, no lo puede, Maaser Rishon no lo puede comer porque eso le pertenece a quién? A Leví, no a él. Dice la Gemara, podemos responder que vamos con la opinión de la Bilazá Ben Azariah. Está escrito en la Baraita, Terumá Gedolá al Cohen, Maaser Rishon al Leví. Así opina Rabbi Akiva. Sin embargo, la Bilazá Ben Azariah opina, Maaser Rishon se le puede dar también a quién? Al Cohen. Porque a pesar que en la Torah está escrito Leviim, los Kohanim están incluidos en la palabra Leví. Entonces podemos decir que el bikurim se lo da al Cohen. Entonces le dice, si es bikurim no necesitas nada. Y si no es bikurim, pues si es Terumá Gedolá, tú eres Cohen, te lo puedes comer. Si es Maaser Rishon, tú eres Cohen y te lo puedes comer según la Bilazá Ben Azariah. Si es Maaser Sheni, te lo estoy dando, no hay ningún problema, estás en Jerusalén. Y si es Maaser Ani, Cohen Ani, es un Cohen pobre, te lo puedes comer también, no hay ningún problema. Seguimos. Vedilma bikurim ninhu. Ubao kriya. Kriya lo meakevet. Velo. Veamar bizera con la raúl le bila en bila meakevet bo. Vesheno raúl le bila meakevet bo. De David leu que Rabbi Yossi bar Hanina de Amar betzaram veshigram beat shaliach umet shaliach baderech מביא ואינו קורא, מה איתמה? דכתיב לקחת והבאת עד שתהיה לקיחה והבאה כאחד והליקה. También en la Gemara y pregunta lo siguiente. Nosotros mencionamos, ¿sí?, sobre lo que dijo Rava, que cuando es, según Rabbi Meir, un árbol, o según Tanakama, dos árboles, menos de lo necesario, trae bikurim, o sea, menos necesario para que sea considerado un campo de árboles, trae bikurim, pero no, dice los pesukim. Me vive, no core. Bien, la Gemara pregunta un segundo. ¿Por qué tiene que traer bikurim? Porque es afek y puede ser que son bikurim. Por eso tiene que traerlos, porque tenemos duda, como explicamos en un rama, pero ya que puede ser que son bikurim, aunque es duda, pero ya que puede ser que es bikurim, trae. Dice la Gemara, si es así, necesitan también que la lectura. De la misma manera que es necesario traer, ¿sí?, porque puede ser que son bikurim, pues también lectura, deberías de tener que leer. ¿Por qué? Porque puede ser que son bikurim. Ya que puede ser que son bikurim, deberías de también necesitar leer. Entonces, ¿cómo puede ser que el Cohen coma estos bikurim sin que se lea? Dice la hermana, no, la lectura no es meakev. ¿Qué significa meakev? No es obligatoria. O sea, es obligatoria, mejor dicho, pero si no la haces, no te prohíbe que el Cohen proceda a comerlo. No impide el procedimiento, no perjudica el procedimiento. Lo ideal es que se hagan. Entonces aquí, como no sabemos si hacerlo o no hacerlo, como explicamos, entonces que no la lea, y por lo tanto no impide, el Cohen puede proceder a comerlo y no impide el derecho que tiene en comerlo. Dice la, pero un segundo, no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Zera dice una regla general, que es la siguiente. Escuchen bien. Kol haraui le bilá, en bilá meakevet bo. Vesheno haraui le bilá, bilá meakevet bo. Explico. Todo korban minha, que son las ofrendas de harina, ¿sí?, es importante, tienen aceite, tienen harina, ¿sí?, es importante que queden mezcladas, bien mezcladas, esa ofrenda, ¿sí? ¿Qué pasa si no mezclaste? ¿Sirve o no sirve la ofrenda? Lo ideal es mezclar.
bien mezclada, muy bien mezclada. ¿Qué pasa si no mezclaste? ¿Sirve o no sirve? Dice Rabbi Zera, Kola Raúl le Bilá, en Bilá me akebet bo. Vejol Sheno Raúl le Bilá, Bilá me akebet bo. Depende de la cantidad que tienes de harina y aceite. Si es una cantidad grande de tal manera que podrías haber mezclado y al mezclar iba a quedar bien mezclado, entonces ahí no impide cuando no hiciste la mezcla. Pero si es una cantidad muy pequeña, de tal manera que también si quieres mezclar, no va a quedar bien mezclado. Ahí, un segundo, ¿sí? Ahí no puedes decir que de la misma manera que cuando puedes, que de la misma manera que no impide la mezcla, aquí tampoco impide la mezcla. O sea, Rabbi Zera dice, todo lo que decimos que la mezcla del Korban Minjá no impide el proceso, es únicamente cuando podrías haber mezclado y quedado todo perfecto, ahí es que decimos que la mezcla no impide. Pero si no puedes hacerlo, la mezcla, ahí se impide el hecho que no mezclaste. No puedes decir, no, de la misma manera que no impide allá, pues aquí tampoco impide. Así nos dice Rabbi Zera. Entonces viene la misma pregunta, aquí también. Yo puedo entender que la lectura, no impide el procedimiento, la lectura de los Pesukim de Bikurim, en un caso normal, que podrías haber leído, traes Bikurim, podrías haber leído, entonces cuando no lees no impide, pero aquí que no puedes leer, es como si fuese allá, no puedes mezclar, entonces el hecho que no mezclaste, entonces aquí también el hecho que no leíste, sí debería de impedir. Así pregunta la Guimara. Responde la Guimara, tienes razón. Por lo tanto tenemos que decir que el caso aquí es, como dice Rabbi Yossi bar Hanina. Él dice, hay dos casos, ¿sí?, que no puedes leer. No cae duda, que no puedes leer, puedes traer y no puedes leer. ¿Cuándo? Cuando el dueño, por ejemplo, uvas, que es una de las 7 especies que tienes que traer primicias de ellos, Bikurim, ¿sí? El dueño cosechó las uvas y las envió al Bet Hamikdash a través de un mensajero. O, segundo caso, el caso que el mensajero cosechó las uvas y se murió después, y por lo tanto el que lo llevó al Bet Hamikdash, ¿quién fue? El dueño. De tal manera que en ambos casos, uno hizo la cosecha y otro hizo la entrega, la llevada. ¿Sí? En esos casos, ambos trae Bikurim, pero no dice los Pesukim. ¿Dónde lo aprendemos? Porque en la Torah está escrito Velakachtá mereshit pekol periadama. La palabra Velakachtá está extra. Podías haber dicho Bebetá mertzejá y listo. ¿Sí? Porque dice Velakachtá para decirte que se necesita Velakachtá bebetá. El que cosecha, él es el que tiene que llevar. El que lleva, él es el que tiene que cosechar. No puede el dueño hacer uno y el mensajero otro, sino ambos tienen que hacer los dos. ¿Sí? Y en estos dos casos, entonces no una persona hace los dos, porque en el primer caso el dueño cosechó, el mensajero llevó. En el segundo caso el mensajero fue el que cosechó, no el mensajero, el shaliach fue el que cosechó y el dueño fue el que llevó. Por lo tanto no hay que leer los pesukim. Básicamente nos dice la Gemara, para que no haya obligación en el caso de, que mencionamos según Jajamim, cuando hay menos de 3, o sea 2, y según Rabbi Meir, menos de 2, o sea 1, para que tengan que tener Bikurim y no leer el pasuk. Estamos hablando en un caso que el dueño cosechó y después lo mandó con un mensajero, y por eso no es que es por duda que no tiene que leer, sino es porque Velakachtá bebetá, no la misma persona, es a los dos. Por eso en ese caso Meikar Adin no tiene que leer. ¿Sí? O sea, Meikar Adin no tiene que leer y por lo tanto no aplica y por lo tanto no impide que no se lea, porque todo lo que habíamos dicho que impide es porque no puedes leer. Entonces si no puedes leer debería impedir. No, aquí no puedes leer. Repito, o sea, la pregunta fue que como es duda, ¿sí?, entonces no puedes si quieres. Si aquí un segundito. Entonces no es considerado aquí que no es apto para leer. ¿Por qué? Porque Meikar Adin no es necesario que lea. No apto para leer es cuando necesitas leer por duda. Cuando es un caso de duda, como dijimos antes, necesitas leer, pero no puedes porque es duda. ¿Sí? Pero necesitas, estás en duda. Aquí estamos hablando en un caso de ¿qué? Que no necesitas leer porque no la misma persona dice. Entonces no me aque, por eso no impide la lectura. Seguimos un poquito más. Amale rabaja bre de rabab y le rabashe. Mir de pesukeni no licre. Amale mishun de mer de keshikra. Rameshashe bre de rabjia amar. Dilma atilafkuinu mitrumao mase. Bien, la Gemara pregunta, no entiendo qué tanto rollo aquí leer.
¿Cuál es el problema que lea los pesukim? Al fin y al cabo, ¿qué es? No es una bendición, no es una verajale batalá que va a hacer. Que traiga los bikurim y lea los pesukim, son unos versículos. ¿Cuál es el problema de leer unos versículos? ¿Cuál es el problema? Aunque es duda o aunque no necesitas leer, que lea los pesukim, ¿cuál es el problema? Así le preguntó Rabá Jabre de Rabá y Rabashé. Dos respuestas dice la Gemara. Primera, mirze que shikra. Se ve como si fuese que está mintiendo, porque en el pasuk dice, cuando lee los versículos, dice Neveti Reshit Periadamash Natat Ali Hashem, no sé qué, que es de su tierra, que es como dijimos, Meartzejá y todo, ¿sí? Y en verdad no es de su tierra, ¿sí? Porque es un árbol, o dos, según Rabbi Meir, dos árboles, nada más compra el árbol y no la tierra. Entonces es como si fuese que está mintiendo. Dice el pasuk, Dover Shekarim Loi con el Negedenai, no puede decir Shekarim mentiras en frente de Kadosh Baruj Hu, el Bet Hamikdash, peor todavía. Esa es la primera explicación que la dijo Rabashé. Segunda explicación la dice Rameshar Sheya, hijo de Rabbi Haya. Dice, tú no puedes poner a leer los pesukim. ¿Por qué? Porque en estos casos, o sea, según Tanakama, menos de 3, 2 árboles, y según Rabbi Meir, menos de 2, o sea, un árbol, es duda, ¿verdad? Como explicamos, es duda si compró la tierra también o no, ¿sí? Entonces, como es duda, tenemos dudas si son bikurim o no es bikurim. Si es bikurim, no hay obligación de Trumot y Maasrot, pero si no es bikurim, sí hay obligación. Si yo te digo, dice Rameshar Sheya, que traigas los bikurim y leas, ¿sí? Puede pensar equivocamente que es 100% bikurim, porque está haciendo el mismo procedimiento de siempre. Entonces no se va a cuidar de qué. Va a decir, tú estás exento de Trumat y Masrot, no se va a cuidar de encargarse y solucionar el tema de Trumat y Masrot. Por lo tanto, nos dice Jajamim, ¿sabes qué? Que traiga y que no lea, para que así tenga un eker. Digo, pero qué raro, ¿por qué no tengo que leer si siempre hay que leer? Porque es duda, y si es duda, puede ser que me tengo que encargar de Trumat y Masrot. Y así no se va a olvidar de eso, se va a encargar de manera adecuada y no va a hacer caer en pecado al Cohen, en comer estos bikurim, que puede ser que no son bikurim, esas frutas que puede ser que no son bikurim, sin sacar trumot y masot. Por eso es importante que no lea. Preguntaste, ¿qué leas? Son pesukim. Dos respuestas. Una, parece mentira, si lees. Y dos, que es importante hacer no el procedimiento regular para que haya un eker, para que él mismo se dé cuenta. ¿Pero por qué no hiciste este pasuk? Porque es safek, entonces tienes que encargarte de trumot y masot y no se te olvide de eso. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.